Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir. Quiero antes de empezar a desarrollar el tema, poder hacerles alguna sugerencia. Lo primero, está impreso este que todos han recibido. Si lo tienen impreso, excelente, estaría buenísimo, porque lo van a poder ir siguiendo el estudio, si han podido imprimir. Yo voy a tratar de armar un resumen de todo el libro, lo voy a ir publicando clase por clase. Entonces, va a ser de gran ayuda el material, así que ténganlo impreso. Lo segundo, que cada vez cuesta más, pero es más importante, necesito que tengan la Biblia. ¿Está? Eso, muy bien. Que en este estudio haya ruidito Biblia, como sé decir yo, porque eso, muy bien. Me gustaría que vamos a ir durante el estudio leyendo versículo por versículo y vamos a ir sacando conclusiones, vamos a ir dándole condimento. Entonces, para mí y para que podamos seguir es muy importante que podamos tener la Biblia y el apunte. Entonces vamos entrando ya en el tema y voy a compartir. A ver, ahí. ¿Ustedes lo están viendo ahí en grande? A la carta. Ahí está bien grande para que lo podamos leer y vamos siguiendo. Y usted en el apunte pueda anotar cosas. Y me interesa mucho la participación de todos porque es muy rica la epístola. Me parece que es una de las cartas trascendentes que transforman vidas y tenemos mucho para asimilarlo y aprender para nuestras propias vidas. Así que todo lo que ustedes puedan anotar o todo lo que podamos aportar, lo hacemos oportunamente, así que no tenga miedo de esto, prepárese para estar cómodo durante una hora. Yo tengo acá mi mate, así que cada tanto me puedo tomar un matecito. Usted tenga un vaso de agua, lo que quiera, y así vamos a dedicar este tiempito al estudio, ¿sí? Bueno, estuve repasando el tercer viaje misionero que nos dio Marcos. Él hizo una hermosa introducción a lo que es la carta a los Efesios, porque nos estuvo haciendo el relato desde lo que describe el libro de los Hechos en el versículo 19 y en el versículo 20. Y un poco es lo que está resumido acá en el estudio bíblico. Así que voy a tratar de ir más rapidito y si no, les invito a que ahora que están muy cerca de publicarse todo el estudio que hizo Marco, lo podamos revisar y darle sentido o darle introducción a esta carta. Y también, sin duda, como lo decía Marcos todo el tiempo, poder leer desde el capítulo 13, de hecho, hacia adelante, nos va a orientar en todo el contexto donde está escrita esta carta. Muy bien, vamos a leer la carta a los Efesios, vamos a hacer este estudio y lo que primero quiero hablar como introducción, un repaso sobre la ciudad de Éfeso. Éfeso era la capital de la antigua Asia, al oeste de lo que es la actual Turquía, una pequeña provincia del Imperio Romano. Acá hay unas cositas que tenemos que frenar un segundito, que son importantes para tener en cuenta en todo el estudio. Era una pequeña provincia, pero Éfeso era una ciudad importante. Marco lo detalló perfectamente. Se hablaba de unas 300.000 personas, donde había un buen número también de judíos ahí en Éfeso. Y era una capital económica importante, tenía un puerto importante, o sea, no era menor a la hora de lo que le interesaba al poder romano, el imperio romano, que era poder controlar todas las rutas por donde se iban manejando todo lo que era el comercio. ¿Está bien? Eh, Éfeso tenía esta influencia del comercio y por su posición estratégica era una ciudad importante. Está gobernada bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano lo que le interesa básicamente son dos cosas: mantener el orden, mantener la paz y sacar su provecho, los réditos de todo lo que tiene que ver con los impuestos, por lo cual ofrece esta PAC o la famosa Pax Romana a cambio de que esté todo controlado, todo en orden. Entonces,
cualquier tipo de disturbio que había en cualquier ciudad rápidamente era controlado por el ejército romano, que estaba muy predispuesto y tenían muchísima autoridad para castigar o aún para matar sin ningún tipo de problema, en pos de mantener este orden, esta paz en todo el imperio romano que se extendía por toda Europa, el sur de Europa y parte de Asia y parte del norte de África, ¿sí? Bueno, sumamente importante entender que en la ciudad de Éfeso era famosa por el templo de la diosa Diana. También Marco nos mostró fotos. Este templo era tan bonito que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero todo lo que giraba alrededor del templo es lo que quiero que veamos en este momento. La idolatría, la magia y el ocultismo eran típicos de la ciudad. En torno al templo había también grandes negocios, que ya lo vamos a ver, que fue lo que se conflictó con Pablo, pero evidentemente la ciudad de Éfeso era una ciudad que tenía mucho de espiritual, o sea, entendamos esto abiertamente al tema, al concepto de espiritualidad, desde el punto de vista de todo lo que significaba la magia, la idolatría. Si leemos en el capítulo 19, de hecho, está describiendo todo lo que ahí sucedía. En este concepto donde la magia, el ocultismo era moneda común, corriente, entramos a entender cómo funcionaba la espiritualidad, digamos, de esta ciudad. Bueno, muchos judíos vivían en la ciudad y existía una sinagoga que es donde Pablo empezó a predicar. El inicio de la iglesia de Éfeso está descrita ahí en Hechos 19. La iglesia es fundada por Éfeso. Éfeso había sido visitada por Pablo en el segundo viaje, pero pasó ahí muy raudamente. Y en el tercer viaje viene y se instala y está ahí por 3 años. Y estuvo enseñando, no estaba solo, estaba acompañado. Había varios discípulos formados que él estuvieron acompañándolo a él. Marco los nombró a todos, yo no tuve la precaución de escribirlo aquí, pero en esa visita y cuando él se instala en Éfeso, en estos 3 años que él va a estar ahí, suceden muchas cosas. Cuando él llega, se encuentra con 12 discípulos, 12 convertidos, digámosle así, que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, conocían de Jesús y ellos de alguna manera estaban predicando, pero lo que Pablo hace es guiarlos a una conversión completa y llevarlos al bautismo en Jesús, no solamente aquel bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento, ¿no? Sino a un bautismo en Jesús que los llevara a una vida llena del Espíritu Santo. Déjenme hacer acá un pequeño paréntesis, porque me parece que es importante. Ahí, cuando Jesús resucita, el libro de Juan, si no me equivoco, lo describe perfectamente, allá en ese capítulo 20, cuando Jesús resucita, él ora por los discípulos, sopla por ellos y le dice que reciban el Espíritu Santo. Tiempo después, en Pentecostés, ellos tienen una experiencia especial, son revestidos de poder y llega sobre sus vidas la llenura del Espíritu Santo. O también se habla de bautismo en el Espíritu Santo, ¿está? Pero yo quiero que entendámoslo para no entrar en esa parte doctrinal, sino que hay la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se va completando con la llenura. Y esto tiene que ver con cómo nosotros vamos creciendo en el Señor, donde el Espíritu Santo cada vez nos va llenando más, nos va llevando más, nos va llenando más. Hace poquito en la reunión de hombres charlábamos de que el Espíritu no se va, está conmigo en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, como bien lo contó en aquel momento Roberto, el Espíritu Santo llegaba y se iba. ¿Está bien? Así sucedía antes de Cristo. Cuando Jesús le dice que reciban el Espíritu Santo, a partir de ahí todo el que creyó recibe el Espíritu Santo en su vida y en su crecimiento va siendo lleno
del Espíritu Santo. Cuando nosotros con nuestro pecado lo contristamos, es como que se va ocupando menos lugar en nuestra vida. Pero cuando nosotros le damos gloria, el Espíritu Santo nos va llenando y cada día nos va convenciendo más de pecado, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está bien? Este era el trabajo que estaba haciendo Pablo con estos discípulos que habían creído, los fue discipulando y enseñándoles más toda la doctrina que él había recibido como apóstol y lo que habían, digamos, aprendido o habían conciliado con el resto de los apóstoles al cual él se sumó con posterioridad. Cuando llega Pablo a Éfeso, él está predicando ahí por 3 meses en la sinagoga. El objetivo de Pablo era explicarles con la ley en mano que Jesucristo había venido a cumplir esa ley, que todas las profecías se habían cumplido en Jesús. Bueno, él está ahí en la sinagoga durante 3 meses hasta que la situación se empieza a complicar y son expulsados. Nótese que esta era una característica de lo que hacía Pablo. Primeramente, él está desarrollando el ministerio o la predicación del Evangelio a los gentiles, pero una de las características en estos viajes misioneros de Pablo era que él, digamos, empezaba por los judíos, a quienes les explicaba y predicaba en la sinagoga. Es como que hacía la punta, ahí es donde hacía base con los que ya conocían de la ley. Entonces esto sucedió en Éfeso, tal cual. Él está con estos 12 discípulos predicando en la sinagoga hasta que son expulsados porque empiezan a negar estas verdades que enseñaba Pablo, las autoridades de la sinagoga, y ellos a partir de ahí empiezan a reunirse, siguen estos 12 discípulos que estaban ahí, no se habla exactamente de quiénes eran, hay nombres, incluso puede ser que Tirano haya sido uno de esos discípulos, si no, no es fácil explicar por qué permitió que durante 2 años en su escuela estuvieran ahí. También puede haber sido, creo que Marco lo dijo, como que alquilaban ahí, y algunos autores describen que Pablo trabajaba de día y durante ciertas horas de la mañana, y después en la hora de la siesta, en la hora de descanso, él era donde los congregaba y durante muchas horas por día estaba enseñando en esta escuela, estaba discipulando a estos seguidores de Cristo y enseñándole a los nuevos convertidos. Quizás Tirano era uno de estos discípulos o alguien que se acercó o creyó y puede haber sido uno de ellos. A partir de la predicación de Pablo, muchos judíos y gentiles que escuchan la palabra son los que se van convirtiendo y son los que van siendo los nuevos discípulos, ¿no? Como dije antes, Pablo no estaba solo, así que tenía la ayuda de Aquila, Priscila, Gallo, Timoteo, se fueron sumando en distintos momentos y han ido apoyando todo lo que estaba allí, y los mismos discípulos seguían discipulando. La iglesia creció muchísimo y, vuelvo a decir, ya se empiezan a incorporar gentiles que son los que están escuchando la palabra. Gran parte de todo lo que sucedía ahí, este avivamiento que se está viviendo en Éfeso, tiene que ver con los prodigios y milagros que se hacían a través de Pablo. Pablo oraba, aún dice que le traían alguna prenda o llevaban una prenda de Pablo y que eso producía sanidad. No está detallado específicamente, pero sí con claridad había milagros que estaban sucediendo y eso era lo que estaba provocando tanto interés de la gente. En esos 2 años que él está enseñando, dice que todo Éfeso pudo escuchar la palabra de Dios. Algunos la rechazaron y otros formaron parte de esta iglesia que se fundó ahí en esta ciudad. El mensaje de Pablo en aquel entonces se hablaba de evangelismo como el camino, y entonces había grandes discusiones sobre qué era el camino, ¿no? Por eso es una referencia histórica importante, sin duda, pero no quiero demorar mucho allí, pero estaba esta referencia sobre el camino que trazaba Pablo y que también tenía que ver mucho con
el camino filosófico que se presentaba más religioso, digamos, de otras perspectivas. Por eso había grandes discusiones sobre qué era el camino a seguir, ¿no? Bueno, se empieza a convertir la gente en Éfeso y cuando empiezan a ser seguidores de Cristo, empiezan a dejar de lado las cuestiones que tenían que ver con la idolatría. Cuando esto sucede, eh, todo el negocio que existía en pos del templo de Diana empieza a perder importancia. Ya el pueblo no estaba tan seguidor, y entonces hacía que no compraran tantos amuletos, tantos templitos de plata, y esto provoca un gran revuelo. También ahí está descrito en el libro de Hechos, o sea, en el versículo 20, con los que hacían estas figuras en plata, ¿sí? La predicación de Pablo y de la iglesia de Éfeso empieza a hacer que el negocio cada vez esté peor. Entonces hay un gran revuelo porque están pensando que si esto sigue así, el templo va a perder trascendencia, ya no va a haber visitantes, ya no va a haber negocio, y se arma una gran revuela entre los que vendían. Y otra característica que tenía la ciudad de Éfeso es que había allí un gran teatro, eh, se dice que era aproximadamente para 50.000 personas, y se hace ahí una gran asamblea casi espontánea, donde las autoridades locales están viendo que hay una rebelión contra Pablo o contra la iglesia en Éfeso, la iglesia de Jesucristo, y están ahí los que están defendiendo a la diosa Diana. Bueno, la cosa es que logran contener esta revuelta, logran frenarlo, porque más por miedo a Roma que por otra cosa, así que eh, lo frenan porque Roma los podía acusar de sedición, como si fuera un levantamiento, cuando tanta gente hacía tanto alboroto o tantos problemas. Así que las autoridades ahí de Éfeso logran frenar esto, se quedan quietos para que Roma no les intervenga en la ciudad, se van acomodando las cosas, pero esto de alguna manera lo complicó a Pablo. Pero nadie pudo decir o atacar a Pablo diciendo que él hablaba mal de Diana. Eso un poco fue lo que frenó las cosas, porque Pablo no se dedicaba a, digamos, a hablar mal de estos ídolos, sino que Pablo se dedicaba a enseñar el Evangelio de Jesucristo. Así que eso un poco fue lo que apaciguó las cosas, porque de alguna manera las autoridades le dieron eh, como un crédito a Pablo, porque no hablaba mal de Diana, con lo cual entendieron que esto no estaba en peligro, sino que Pablo enseñaba cuál era este otro camino, ¿no? Bueno, después de 3 años, avanzamos un poquito, que Pablo está ahí en Éfeso, ya se ha formado la iglesia, incluso algunos de los seguidores han ido a apoyar a otras iglesias cercanas que habían sido levantadas, se ha consolidado un liderazgo de ancianos. Bueno, Pablo va a continuar con su viaje, deja sentada ahí la iglesia en Éfeso, sigue su viaje, vuelve, pasa nuevamente, no por Éfeso, sino por el puerto de Mileno, me parece que era, no me acuerdo ahora, y eh, allí se reúne con los ancianos de la iglesia, a los cuales le encomienda específicamente que cuiden a la iglesia. Y le dice que se van a levantar falsa doctrina, que los van a atacar. Está un poco delegando esa autoridad, reforzando la autoridad, pero reforzando todo el conocimiento que habían adquirido de Pablo, para que siguieran firmes, para que ellos estuvieran consolidando la iglesia. Y esta carta, eh, sin duda, ocupaba un lugar especial en la vida de Pablo, porque no solo porque él había fundado, sino que es una de las que él le dedica mucho tiempo. Eh, Dentro de su viaje mencionado son 3 años que él está ahí y él tiene un afecto especial. Veamos después que la carta que él escribe la va a escribir unos 6 o 7 años después de haber salido de la ciudad de Éfeso,
lo va a hacer desde la prisión de Roma y la va a enviar por mano de Tíquico, ¿sí? Pero bueno, él queda muy ligado a la iglesia de la ciudad de Éfeso y les va a escribir esta carta. Han pasado, vamos a subir un poquito acá, han pasado un par de años, él está preso en Roma, ya ha llegado a Roma, que de alguna manera sería el cuarto viaje misionero. Y él está escuchando de algunos problemas que existen en la iglesia. Había algunas diferencias entre judíos y gentiles, no solamente por cuestiones de circuncisión, sino de doctrinas, de historias, de culturas. Entonces está habiendo algunos problemas y Pablo es uno de los motivos por los cuales les va a escribir esta carta. Esta carta que él escribe no es una carta específicamente para la iglesia de Éfeso, sino que es una carta que va a ser compartida, que puede ser leída en distintos lugares, y él ya vamos a ver cuando empecemos a desarrollar un poquito punto por punto, él va a escribirla a los santos, ¿sí? Que están en la iglesia en esta zona, ¿sí? Entonces, por ahí no está direccionada a 3 o 4 personas, sino es una carta más abierta que puede ser leída o puede ser pasada de una ciudad a otra, ir comentando las enseñanzas de esta carta porque son aplicables al resto de las iglesias, ¿sí? Muy bien. Y Mitian en su libro toma estos 3 puntitos ahí, estos 3 temas de fondo, con los cuales describe a la iglesia en Éfeso, o a la carta, perdón, dirigida a Éfeso, y describe estos 3 puntos que los vamos a ir desarrollando durante todo este curso. Así que es importante que hablemos 2 o 3 palabritas. En primer lugar, en la carta describe como tema muy importante el proyecto eterno de Dios. Y yo creo que esto es fundamental para poder entender la carta. Hay un proyecto de Dios pensado desde antes de la fundación del mundo. Ahí vamos a trabajar en el día de hoy mucho, así que usted quédese como este tema principal, el proyecto eterno de Dios. El segundo tema es que en ese plan Dios ha dispuesto a reunir todas las cosas en Jesucristo. Y el tercer tema es la consolidación de la iglesia. Esta carta tiene 2 partes principales. Los primeros 3 versículos es lo que se denomina el querigma, es la proclamación de la verdad que nos revela la persona de Cristo. De alguna manera es la parte teórica de Perdón, la José, carta. Sí, los Walter. tres primeros capítulos. ¿Qué dice? ¿Versículo? Sí, Gracias, Walter. Los 3 primeros capítulos nos van a ser el contexto teórico de lo que Pablo está fundamentando, y los 3 que siguen son estos mandamientos, didaqué, que revelan la voluntad para nuestras vidas, apela a la obediencia. Son instrucciones prácticas para la iglesia, para la familia, para cada persona, para nuestras vidas. Entonces, está claramente dividida en 2 puntos, la parte teórica y la parte más práctica. Ahora, la parte teórica es maravillosa, es tan rica que creo que vale la pena invertir tiempo en estudiarla. Bien, 2 palabritas sobre el escritor. Pablo, todos sabemos que perseguía a los cristianos, era fariseo, era judío, tenía ciudadanía romana, era un tipo muy culto, muy instruido. Él había pedido cartas a la sinagoga de Jerusalén para ir a otras ciudades a perseguir cristianos. Él consintió la muerte de Esteban. Yo creo que eso le pesó a él mucho porque él en sus escritos lo refleja, hasta que él se convierte allí en Damasco, en camino a Damasco, ¿sí? Cuando él iba dispuesto a perseguir a los cristianos, a apresarlos y llevarlos para ser de alguna manera juzgados
por las autoridades en Jerusalén. Fíjense algo sumamente importante. Yo ahí puse, si ustedes alcanzan a leer en azul, yo no lo hubiera elegido a Pablo si yo hubiera sido Dios. Y esto lo pongo a propósito porque a mí no me deja de sorprender cómo Dios, en su soberanía, en sus designios, en su voluntad, lo elige a Pablo. O sea, Pablo era un enemigo de todo el pueblo cristiano, en definitiva era un enemigo de Dios. ¿Por qué a Pablo? Son los designios de Dios y quizás podríamos estar hablando mucho tiempo ahí de que Pablo estaba instruido, que Pablo conocía, que había una formación, y posiblemente todo eso sumó. Pero yo quiero quedarme con esta imagen, y ya lo digo por qué, porque a mí me sorprendió cuando hice la experiencia de ir a las cárceles a predicar, realmente ahí vi gente mala, gente a la que, qué sé yo, a mí no me gustaría que mis hijos inviten a casa. Entiéndame lo que estoy diciendo, por favor. O sea, vi gente que había matado a otra gente, gente que había estafado, gente que había golpeado a otra gente, gente que había golpeado a su esposa, mucha gente que había hecho muchas cosas malas, pero también vi cómo Dios los había perdonado, cómo los había redimido. Y eso para mí fue una experiencia muy fuerte de cómo Dios puede transformar una vida y quería eh, usar este paralelo. Ya te doy, Victoria, veo tu manito ahí. Quería usar este paralelo para decir, Dios puede transformar la vida de personas malas, difíciles, de un enemigo y transformarlas en un apóstol, en un personaje fantástico que escribió prácticamente la mitad de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Victoria, querías decir algo. Desmuteate y habla. ¿Estás ahí, Victoria? Desmuteate. ¿Me No se escucha, escuchás? Victoria. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Bueno, pido disculpas a toda la audiencia, tanto los que están en la iglesia como en pantalla. Yo discrepo, José Luis, contigo A ver. en cuanto a cuando no, dice José Luis así calladamente, ¿no? Él me conoce por otro curso. Dale. ¿Por qué discrepo contigo con respecto a la elección que hizo Dios sobre Pablo? Porque Pablo había demostrado todo su potencial en el mal y cómo Dios lo toma y sabe qué es lo que toma. Toma una persona aguerrida a la cual convierte y con ese mismo fervor y frío, digamos así, y fuerza y convicción y capacidad. No nos olvidemos la formación de Pablo. Pablo no sé cuántos idiomas hablaba. Formado en la escuela de Gamaliel, a los pies de Gamaliel, era lo máximo en esa época. Entonces Dios busca eso, busca una persona capaz, sabía que era muy capaz, obviamente, y con la misma fuerza que persiguió a Cristiano, con la misma fuerza trató de evangelizar. Ajá. Entonces, a mí me parece excelente la decisión de Dios. Me Está parece bien. fabulosa. Yo hubiera hecho eso igual. Digo una cosita. Puse ahí, yo no lo hubiera elegido y lo hago a propósito para disparar lo que está sucediendo. Gracias, Victoria, por tu opinión. Creo que Benjamín quería decir algo, me pareció. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? Excelente. Es para esto. El que quiera aportar, con gusto, ¿eh? Aunque discrepe, está todo bien. ¿Hay alguien más? Bien, avanzamos entonces. Yo creo que lo importante es entender que en la soberanía de Dios, si se fijó en las capacidades de Pablo, si lo preparó desde antes, si Pablo se empezó a capacitar a partir de ahí, si decimos dos palabritas sobre la palabra de los talentos, dice que
el Señor de los bienes repartió los talentos a cada uno conforme a la capacidad de cada uno. A uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Y después les exigió en función de la cantidad de talentos, es decir, en función de la capacidad que cada uno tenía. Y yo creo, para reforzar un poco lo que dice Victoria, que Dios conoce nuestras capacidades y por lo tanto nos da responsabilidades importantes en función de las capacidades, pero también, quiero decir esto con mucha certeza, también pueden discrepar, Dios se ríe de nuestras capacidades cuando Él no es soberano sobre nuestras capacidades, sobre nuestra vida, sobre nuestros talentos, sobre nuestros dones, sobre todo, ¿no? Así que Dios lo eligió. Yo vuelvo a repetir esto, no lo hubiera elegido, no hubiera puesto mi ojo ahí, era un enemigo, era un problema. Dios lo eligió y lo único que quise decir ahí es, Dios transforma vidas y puede hacer aún de lo más vil, lo más un apóstol. ¿Está? Muy bien. Por ahí tengo otra acotación en azul, así que ya vamos a seguir. ¿Sí? Sigo un poquito más. Pablo escribe desde la cárcel en Roma y acá hay un dato interesante, me parece, para también pensar un poquito. En una cárcel, él está solo, está quieto, no está aislado, pero sí está con las restricciones. Y él tiene allí, en ese lugar, una revelación, una visión panorámica del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Esto es muy importante, ¿eh? Esta es la esencia de la carta de los Efesios. Lo que a Pablo se le revela para él escribir esta visión de Dios, ¿no? Y la pregunta, si no hubiera estado preso, posiblemente Pablo no hubiera podido escribir tanto. Hubiera estado más activo, hubiera estado más estando visitando, hubiera estado en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo viaje misionero, aunque él mientras viajaba seguía escribiendo y él escribió cartas en medio de estos viajes, ¿no? Hubiera sido así. ¿Por qué Dios eligió la cárcel como un espacio propicio para que Pablo pudiera escribir? Y ahí hago otro paréntesis. Yo considero una injusticia la cárcel, pobre Pablo. Yo le hubiera dado un escritorio cómodo, tranquilo, con buena música. Sin embargo, otra vez Dios en su soberanía y en sus designios, en este lugar, y seguramente por un montón de razones que podríamos imaginar o deducir de lo que vamos leyendo, fue el lugar donde Pablo tuvo el espacio y el momento, el tiempo exacto de la revelación de Dios para escribir la carta a los Efesios, ¿sí? Yo no hubiera elegido la cárcel, pero fue el espacio en el que Dios le permitió a Pablo escribir con tranquilidad esta carta. Su nombre era Saulo, de la ciudad de Tarso, y su nombre, a partir de ese encuentro con Jesús, pasó a ser Pablo, que significa pequeño, ¿sí? El pequeño apóstol. Y apóstol quiere decir enviado. Pablo, ustedes recuerdan en su conversión, todo lo que significó y todo el miedo que le tenían para ir a hablar con Pablo, ¿no? Todo el miedo que tuvieron los cristianos cuando lo presentaron a Pablo y todo lo que estuvieron enseñándole y discipulándolo a Pablo en los años que él estuvo en su transformación. Sabemos todo lo que significó eh, para los demás, ¿no? Había todo un incógnito sobre qué era Pablo. Luego Pablo empieza a desarrollar su ministerio y los mismos viajes donde él va consolidando iglesias es un poco lo que le da la autoridad apostólica sobre la iglesia de Éfeso porque él la ha fundado. Él se describe, y ahora lo vamos a ver, como apóstol de Jesucristo y trata de explicar durante muchas de sus narraciones esta situación donde él ha sido apóstol por obra, por gracia de Jesucristo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Él es llamado apóstol de Jesucristo. Yo puse ahí, fue una decisión personal, él se autonombró, no,
absolutamente no. Y esto a veces, yo tengo una posición, creo en el ministerio apostolar, pero también creo que a veces se ha manipulado mucho este ministerio o el nombre como si fuera un título, quizás a veces por capacidades o por trayectoria, pero lo que quiero que queden claro que el apóstol es aquel que es un enviado, es un llamado del Señor y que tiene un trabajo muy fuerte, muy específico de ir fundando iglesia, abriendo iglesia, consolidando iglesia. O sea, este es para mí la mejor descripción de lo que es un apóstol, ¿sí? Así que no pasa por un título, no pasa por una decisión, pasa por un llamado, es uno de los ministerios establecidos, el ser apóstol. Y la forma de entender un apostolado creo que tiene que ver con lo que pusimos ahí, con los frutos que va dando un ministerio. No, no es un título, es un ministerio que se consolida a través de los frutos. Muy bien. ¿Alguien tiene algo para decir o algo que acotar? Si no, empezamos con los primeros versículos del capítulo 1. He ido muy rápido, pero esto lo describió Marcos también muy bien en el tercer viaje misionero. Tenemos un contexto de dónde estaba Pablo cuando escribía y tenemos un contexto de la iglesia que iba a recibir esta carta. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna cosita para agregar que quiera hacerlo? Usamos 2 minutitos y seguimos. Iva y Benja comentaron: a mí me sorprende que Pablo no reniega de la cárcel, parece entender que hay propósito de Dios en todo, lo acepta y aprovecha el tiempo para predicar y continuar la obra. Excelente, excelente. Es así. Ahora era el apóstol Pablo, ¿no? Hace años, cuando tuve este problemita judicial, yo le pregunté al Señor, yo vi preso. ¿Qué significaría una situación así en mi vida? ¿Qué propósito tenés? Porque no lo entiendo. Y son preguntas que uno se puede hacer cuando tiene un problema judicial, ¿no? Entonces, eh, lograr esto que decían ahí, que habían escrito Iván y Benja, de no renegar del lugar donde Dios, es realmente entender quién es Dios y quién soy yo en Dios, ¿no? Porque fíjese que Pablo apeló a sus títulos, apeló a su ciudadanía cuando lo tuvo que hacer para poder apelar a Roma y, y los usó, pero terminó en la cárcel. O sea, venía pasándola, estaba ahí detenido por los soldados. Entonces, hay que entender que estás en el propósito de Dios para no renegar de una situación tan conflictiva, ¿no? O tan difícil de asimilar, o tan triste, ¿no? Pero vamos, Pablo sobre esta situación recibe toda una revelación. ¿Alguien más quería decir algo? Y no sé quién. ¿Victoria? Victoria de nuevo. Dale, Victoria. Yo creo que la situación de Pablo en la cárcel es uno de los espacios donde él, digamos, sintió la mayor felicidad. Porque si analizamos la trayectoria de Pablo en sus viajes, vemos verdaderamente esos esfuerzos extremos. Uno de los últimos viajes, acordémonos, que perdieron el control de la nave que los traía de vuelta, para luego terminar en Roma, y se estrelló en las costas y quedaron sobre una madera y iban a naufragar todos, y bueno, y se salvaron todos. Aún Pablo le había dicho al timonero del barco, que teóricamente era muy sabio y no le hizo caso a Pablo: no vayamos por la costa oeste de Creta, sino que la sorteemos. Yo ya ahora no me acuerdo cómo le pidió Pablo y no le hizo caso. Después vino este vendaval, porque Pablo sabía también
de condiciones climáticas y todo eso. Entonces Pablo se lo advirtió. De manera que toda la vida de Pablo fue tremendamente difícil, de mucho dolor físico también, ¿no? De mucho dolor físico, además de lo que le dolía ver por ahí los hermanos peleados, las iglesias enfrentadas, en fin. Pero también físicamente la persona la pasó mal en la mayoría de los casos. O sea, ¿por qué no tendría que pasarla mal en la cárcel? Yo creo que en la cárcel estaba feliz, no estaba perseguido, estaba guardado, y además tenía esa tranquilidad de que no tenía, no me acuerdo si trabajaba o no trabajaba aún en la cárcel, esa parte no me acuerdo. Pero claro, él aprovechaba el tiempo siempre atado, de pies, descalzo, con grillas, lo que fuere. Él aprovechó siempre su tiempo, siempre. Siempre. A mí me parece realmente un apóstol de todos los apóstoles, realmente a mí, si bien es cierto, tiene por ahí algunas expresiones de soberbia, ¿no? Que pareciera soberbio. Sí. Bueno, sí. O sea, es la mirada mía. Sí. Tiene esa fuerza, esa cosa linda para imitar, para decir si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Me parece que ese era el lema también de Pablo. ¿Quién? ¿Quién, José Luis? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De acuerdo. Así que eso quería Yo creo que Pablo se terminó adaptando a... en cada situación donde él estaba disfrutando porque estaba entendiendo que estaba en el propósito de Dios. Para mí esa es la clave para poder entender aún la decisión de vamos para allá, no tengo que ir, no me dio permiso el Señor. Hay una visión para ir a Macedonia, entender qué es para allá, qué es para acá. Pablo estaba con una conexión espiritual que obviamente no la podemos medir. O sea, él donde estaba, él estaba sirviendo y estaba disfrutando lo que tenía que hacer, ¿no? Denme un segundo que le quiero compartir a Carlita una... Carla, te voy a apartar una dirección, ahí te pasé un videito de YouTube sobre la carta a los Efesios, simplemente para que después nos la compartas, porque me gustaría que la puedan ver en casa, ¿sí? Pero no ahora como parte de este taller, sino que la podamos ver en casa y para que hace, es un dibujito de Efesios en 10 minutos y nos va a dar contexto también para seguir avanzando con la enseñanza. Bueno, vamos a empezar con la lectura, ¿sí? Lo que quiero proponer para que hagamos es que podamos ir avanzando versículo por versículo, por eso es importante tener la Biblia, y a partir de ahí podamos ir anotando y que no sé si nos va a llevar las 8 clases, quizás nos lleve algunas más o algunas menos, pero vamos a tratar de sacarle el jugo a todo lo que significa la carta a los Efesios. Lean conmigo, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Pueden tomar nota de una tareita que podamos hacer para hacerlo para la clase que viene? Escriban ahí. Quiero pedirles que lean todo el capítulo 1 y marquen en sus Biblias. Si usted no tiene una Biblia que se pueda rayar, como la mía, que sí la escribo, la rayo, la subrayo y todo lo demás, sáquele una fotocopia y a la fotocopia ráyela. Y si no, raye su Biblia, porque sé que tiene varias en la casa, así que agarre una y escríbala. Y por favor, en todo el capítulo 1, subraye donde dice en Cristo, en Él, por Jesucristo. O sea, donde hace referencia de que lo que está sucediendo es porque estamos en Cristo, usted márquelo. Y después vamos a ver cuántas veces en el primer capítulo el apóstol nos está marcando esto de que todas las cosas, lo que leí al principio, todas las cosas están reunidas
en Jesucristo. Es sumamente importante que podamos anotar en Cristo, en Jesucristo, en Él, por Cristo, todas las cosas. ¿Ah? En Cristo. Marcamos. Esa es la tareita para la clase que viene. ¿Bien? Muy bien. Capítulo 1, versículo 1, ahora leo el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Creo que por la hora vamos a poder desarrollar estos dos versículos y después vamos a arrancar, ¿sí? Los destinatarios de la carta son los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes creen o quiénes piensan ustedes que son los santos y fieles que estaban en Éfeso? ¿Alguien que me pueda decir un comentario? ¿Quiénes son los santos y fieles que están en Éfeso? Esta versión dice, escribe esta carta a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen a Dios y creen en Cristo Jesús. Muy bien. Para pertenecer a Dios, la esencia o lo que hay que hacer es creer en Jesús, ¿sí? Entonces, esta carta está dirigida a todos los que habían creído en Jesús. Déjenme hacer una diferencia entre santos y fieles. Por eso es tan importante entender este concepto de en Cristo Jesús. La santidad es un concepto que nos aboca a nosotros a alcanzarla. La realidad es que la meta de santidad que nos pongamos, sea flojita o sea muy alta, nosotros no la vamos a poder alcanzar nunca. Lo que sí vamos a poder hacer nosotros es que cambien nuestras conductas hacia la santidad. La santidad es un concepto en Cristo, ¿sí? La justificación de nuestra vida está en Cristo. Ahora, la segunda parte de los fieles en Cristo, ahí sí tengo una participación activa de mi respuesta a lo que Cristo hizo por mí, a lo que he creído en Cristo. Mi fidelidad como respuesta me hace ser parte o me hace congregarme en una iglesia. Está bien, lo que esperamos de los que se congregan es que cada uno de nosotros sea fieles a la enseñanza, a la obediencia, a los mandamientos en Cristo. El concepto de santidad me parece que es un concepto mucho más amplio que se resuelve en Cristo Jesús. Todo lo que yo pueda hacer para ser más santo, acá quiero la diferencia, en algún momento la arruino. Si la santidad se midiera por las obras que yo hago, cuando hice una, tiro todo abajo y vuelvo a arrancar. Entonces, quiero hacer esta diferencia entre mis conductas en fidelidad y la santidad, que es un concepto que se define en Cristo. Sin Cristo, nunca puedo ser justificado ante el Padre. Nunca puedo ser santificado. ¿Me expresé un poquito la diferencia entre estas dos situaciones? ¿Hice más lío o se entendieron estos dos conceptos? ¿Puedo decir Dale, Gladys, algo? dale, aportemos. Sí. Que en realidad está bien, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero para mí la fidelidad también depende de Cristo. No hay nada en el ser humano que pueda hacer para llegar a ser nada. Si no te lo da el Espíritu, no hay cómo. Es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mi fidelidad, lo que quería decirlo es, puedo aportar algo en la obediencia. En la santidad es todo en Cristo, en Cristo. Y eso me provoca que mis conductas cambien, ¿sí? Mi respuesta, mi obediencia, todo está en Cristo. Muy bien. José, ¿Avanzamos un poquito más? Sí. puede ser que el Sí, va. concepto de santos también esté relacionado porque Efesios, viste que en el capítulo 1 habla acerca de la predestinación, ¿Sí? como que antes de que todas las cosas fuesen creadas, Dios ya nos eligió y nos separó. Ese concepto lo vamos a desarrollar en la clase que viene. Es Perdón. fantástico. No.
porque les dejo esta pregunta para que la piensen para la semana que viene. ¿A quién eligió Dios desde antes de la fundación del mundo? Tienen dos tareitas. Marcar todos los en Cristo y pensar, lean el capítulo 1, ¿a quién eligió Dios desde antes de la fundación del mundo? Esto que decía Ivana recién. Y lo desarrollamos en la clase que viene. Santos, ahora hablamos 2 minutitos de santos, son aquellos apartados, separados, diferentes, consagrados, discípulos en Cristo. Esta es la definición. ¿Está? Nada de lo que tenga que ver con santidad la alcanzo si no estoy en Cristo. Y fieles se define un poco más a los creyentes, lo que hablamos recién, que también creyentes en Cristo Jesús. Todo concepto pasa por en Cristo. El saludo con el cual Pablo se identificaba, inicia casi todas sus cartas, él desarrolla este concepto de la gracia. Sobre la gracia de Dios se fundamenta todo lo que recibimos de Él. Esto de nuevo me lleva al concepto de fidelidad y de santidad. ¿Está bien? Sobre la gracia de Dios se fundamenta todo lo que recibimos de Él. La vida, la salvación, las bendiciones, los dones, los ministerios, la virtud, la capacidad para cumplir su voluntad y poder servirle. Es la expresión máxima del amor y de la misericordia de Dios, la gracia. La gracia es un regalo del cielo, un regalo que yo no merecía. Es la expresión de Dios para con la humanidad en Cristo que se derrama. Es gracia, pura gracia, todo el tiempo, ¿sí? Todo lo que podemos recibir, todo lo que se fundamenta en nuestra vida, tiene que ver con la gracia, esto que el Señor derramó. Y ahí ya nos preparamos para entender cuál era este plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y la paz, en este saludo de Pablo, es el shalom, es la paz completa, es una paz integral. No es una paz que significa la ausencia de guerra, sino es una paz que es lo que recién charlábamos cuando Pablo estaba en la cárcel y él estaba viviendo el shalom. Cuando Pablo estaba en un naufragio y él estaba viviendo el shalom. Cuando Pablo lo pica una serpiente y él está viviendo el shalom. Es una paz integral que solo viene del Espíritu de Dios, solo viene de la gracia de Dios. Ahí también Imitian hacía un comentario, decía, la gracia es la raíz, es la esencia, la paz es el fruto en mi vida, ¿sí? Gracia y paz. Vivo de la gracia en el shalom, ¿sí? Y del Señor Jesucristo. Y hace referencia a Jesús como Salvador, a Cristo como Mesías y Señor como la autoridad máxima, ¿no? Como amo, como dueño, como Dios. Y hace referencia a esta autoridad, que Dios ordenó que toda su rodilla se doble ante el señorío de su Hijo. ¿Sí? Señor Jesucristo, toda la autoridad de nuestro Señor, a quien yo me reporto, a quien yo le rindo cuenta, a quien yo me entrego, a quien yo me rindo. ¿Sí? Gracia y paz de nuestro Padre. Me salté la partecita que decía de nuestro Padre, que tiene referencia, esto también es muy importante, a la obra redentora, porque somos hijos, pero es muy importante que dice la palabrita nuestro Padre, porque no es individual, es iglesia, nuestro, habla del concepto de familia. Y para poder entender el concepto de propósito eterno, tenemos que entender que es nuestro Padre, no es mi Padre. Ningún propósito de Dios fue para mí solito. Por eso el Señor nos manda a predicar el Evangelio, la buena noticia. Nada de lo que Él hizo es para mí como individuo, sino para nosotros como
sus hijos como iglesia, como santos y fieles creyentes en Cristo. Ese es el plan de Dios, dirigido a nuestros. Aún si hoy miramos la iglesia y usted ve un montón de santos y fieles y de golpe me ve a mí ahí en un rincón, bueno, para mí también, estoy dentro del nuestro. ¿Se entiende? Somos iglesia. El plan es para todos los que creen en Él. Algunos habrán crecido en este camino de la santidad y otros estarán luchando con lo más básico. Pero es nuestro Dios, ¿sí? Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, a quien se rinde toda su rodilla sobre el señorío de su Hijo. Bueno, estamos en el tiempo. Le quedan 2 tareitas para hacer: subrayar y poder pensar a quién Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, Carlita, si vos podés pasarnos un link. ¿Te llegó? ¿Estás ahí, Carla? ¿Te llegó un link que te mandé? Sí, sí. Ahí está. Ponelo, no sé si... Sí, ponelo en el chat. Si podés, ponerlo en el chat. Y si todos... o después mandarlo en las redes. Porque estaría lindo verlo, porque nos ilustra muy bien la carta a los Efesios. ¿Tenemos Ok. alguna pregunta? Si no, estamos terminando ya, que no se nos vaya el tiempo. Walter, ¿querés aportar Sí. algo? No, el versículo 3 dice, no, el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál sería la idea de autopreguntarnos? Bueno, pensarlo el versículo 4. Pero está clarito de quién habla. Me alegro mucho que esté clarito. Me encanta. Bueno, ¿Mm? Me encanta. Ya les ayudaste un montón. Nos ayudaste un montón. Yo en ese pasaje siempre entraba en crisis. Así, si yo no fui predestinado y si mis hijos no son predestinados y no sé si tengo ganas de ir al cielo y que me entere que uno de mis hijos no, o bueno, ese es un versículo clave para entender la carta a los Efesios, ¿sí? Así que trabajémoslo, pensemos un poquito y lo desarrollamos en la clase que viene, ¿sí? Bueno, no sé, alguien que quiera terminar con una oración. Yo no estoy viendo todos los que estamos, así que alguno que se desmutee y cierre con una oración, por favor. Señor, te agradecemos una vez más por todo este tiempo compartido a través de encontrarnos alrededor de la palabra, y gracias por todo lo que hay en ella y todo lo que podemos profundizar y conocer, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a comprender Amén. cada día más, y que esa comprensión nos lleve a actuar, a tener un compromiso cada vez mayor con nuestra vida contigo y con nuestro servicio a los demás, con nuestra participación también, Señor. Que no sea solo algo intelectual, sino que tú puedas movilizar nuestro espíritu y nuestra acción a partir de tu palabra. Bendice a José Luis en todo lo que ha preparado y lo que aún va a compartir. Que este sea un tiempo muy especial para poder seguir avanzando en tu palabra. Pedimos esto, pidiendo también por toda la familia de la iglesia reunida aquí, y por aquellos que están en necesidad, en problemas de salud. Te pido por María, la hermana de Sí, Señor. Benjamín, para que tú puedas también estar tocando su salud, tocando su cuerpo, sanándola, Señor. Bendice a toda la familia en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.